damos gracias al Señor porque es fiel. Porque aunque no lo merecemos, Él hace las cosas por amor a su nombre. Y las hace por amor a su nombre. Aunque ustedes son pentecostales a veces. Y porque nos ama. Encho se ríe. Bueno, a la gente le gusta y a su nombre gloria. Amén. ¿Qué me vamos a hacer a su nombre gloria? Pero Dios es fiel y hoy podemos ver su fidelidad. Y hoy hemos venido a experimentar su gloria, ¿verdad que sí? Y estamos felices porque reconocemos cuán fiel es nuestro Padre que nos ve en lo secreto y que promete recompensarnos en público, ¿verdad que sí? Él es bueno, Él es grande y a Él, solo a Él, damos gloria, honor y alabanza porque Él lo merece. Y sin embargo Él es tan lindo que comparte un pedacito de esa gloria que Él tiene con nosotros sus hijos, ¿verdad que sí? Así que bueno, puestos todos en nuestro lugar, hoy quiero que vayamos al libro de Juan, o el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, vamos a estar leyendo el versículo del 1 al 17. Y vamos a encontrar la historia de Nicodemo, ¿verdad? Y antes de conversar acerca de eso, yo quiero saber cuántos han visto The Chosen esa parte. Muy poquitos, ¿verdad? Muy poquitas personas. Les recomendamos altamente mirar The Chosen, pero con una Biblia en la mano. Amén. Porque a veces creemos que las dramatizaciones que están allí son exactas, precisas, iguales, y no es de esa forma. Acuérdense que nosotros necesitamos ser bíblicos y no hay nada mejor que estar bien fundamentados en la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, todos los que están allí en Juan me dicen amén, porque por allá me dijeron gloria, así que me dicen amén. 3, del 1 al 17. Y vamos a leer lo que dice. Dice, una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó, ¿cómo puedo volver a nacer? ¿Alguien que ya es viejo como yo? ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. Y no te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde va ni a dónde viene. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús le contestó, tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, pero te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando yo les hablo de cosas de este mundo, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo. Es decir, yo, el Hijo de Dios, está diciendo eso. El Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y de él mismo modo yo, vuelvo otra vez, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí
que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Amén. Así que hemos leído Juan 3, del 1 al 17, y basándonos en este capítulo que hemos leído, parte de este capítulo que hemos leído, hoy vamos a conversar acerca de nacer de nuevo. Y es posible que nosotros podamos nacer de nuevo. Y hoy sabremos, mis hermanos queridos, si eso es posible. Usted ha recibido hoy una invitación importante, ha recibido la mejor invitación de su vida, ha recibido la invitación de conocer a Cristo Jesús, y hoy queremos presentarle al Señor Jesucristo, quien ha sido nuestro único y suficiente Salvador, y ese mensaje comentamos porque Él es suficiente para poder salvar nuestra vida. Amén. Y hoy vamos a aprender de qué es eso que habla tanto la gente, que Jesús tiene la capacidad de salvar nuestra vida. Si Jesús pudiera salvar nuestra vida, quizá usted se pregunta, como dice la gente que se cree profunda, no hubiesen niños en la calle, no hubiese gente que hace cosas malas, no hubiesen asesinos, no tuvieran en El Salvador el Secoit que tuvieron que construir, ¿verdad? Y declaramos en el nombre de Jesús que aquí también se va a construir, pero para reformar a través de la verdad. Dice la palabra del Señor que la verdad nos hará libres. Amén. Así que nada hacemos encarcelando sin dar la oportunidad a la gente de ser libres en su espíritu, porque la cadena que ellos tienen es espiritual. Amén. Habrá gente que no querrá, ¿verdad que sí? Pero estoy segura de que Dios hará una obra de regeneración en cada quien que vive una cárcel, así como usted y yo la vivimos, ¿verdad que sí? Y fuimos libres. ¿Cuántos que vivimos en una cárcel antiguamente no anhelábamos ser libres? ¿Verdad que sí anhelábamos? Entonces Cristo murió por todos, no por algunos, sin importar lo que haya sucedido. Y eso a nosotros humanamente nos choca. El lunes tuve una conversación preciosa que aún le estoy agradeciendo al Señor de haber podido tener la oportunidad de sembrar esa palabra en ese corazón, un corazón sediento que decía: no entiendo, es posible que yo alcance la vida eterna, pero yo me pongo a compararme con personas que han hecho esto o lo otro que me comentaba, asesinos, violadores, en fin. Usted sabe, aquellos pecados demasiado visibles, ¿no? O aquellas cosas demasiado perjudiciales para otros. Y bueno, esa persona decía: yo me comparo y yo no he hecho nada de eso, ¿no? Pero ha destruido el templo, el lugar donde debe morar el Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos permitió un escenario precioso para presentar su palabra, y creo que es el tiempo donde Dios, y estamos clamando por eso, presente escenarios para usted y para nosotros, donde nosotros podamos exponer aquella verdad que nos ha traído de aquella tiniebla a la luz admirable que es Cristo Jesús. Porque nosotros en cualquier lugar donde estamos somos embajadores. Y imagínese usted, los hombres con su traje y las mujeres con su traje de Chanel. Usted es una embajadora, usted es un embajador de Cristo Jesús. En cualquier lugar donde usted se para, usted tiene la autoridad dada por el Señor para compartir su mensaje. Y no solo eso, sino que ese mensaje que usted lleve dé fruto. Amén. Así que si usted lleva el mensaje y lleva la encomienda del mensaje, crea que el Señor va a obrar y va a dar un fruto. Aunque no lo veamos, el Señor está obrando. Aquí decía que el viento sopla y que no sabemos de dónde, ¿verdad? De dónde proviene ni a dónde va, pero de que sopla, sopla. Y cuando se pone bravo el viento, ¿qué no tumba? ¿Verdad que sí? Y de esa manera es la palabra del Señor. Rompe cualquier estructura mental, rompe cualquier cadena espiritual y rompe todo muro de Jericó que se levante, porque cuando Dios dice es mío, esa persona le pertenece y tiene que correr a su llamado, ¿verdad que sí? Así que
Hoy vamos a aprender si podemos, si es posible. Y le doy las gracias a Andrés por haber aceptado la invitación de nuestra hermana, que es su mamá. Porque hoy Dios nos va a enseñar, Andrés, que es posible. ¿Es posible nacer de nuevo? Es posible nacer de nuevo. Sí lo es. Jesús había llegado en ese tiempo para hacer su gran reforma espiritual. Venía una vida espiritual, una vida religiosa, totalmente contraria al deseo de nuestro Padre, apegada a la ley, pero sin un fundamento profundo o sin una certeza profunda del por qué debemos guardar la ley. ¿Y qué estaba sucediendo en ese tiempo? Sucedía que Jesús le tocó llegar. Empezó el tiempo de su llamado, de hacer visible su llamado. Y llegó la reforma. Diga conmigo, la reforma. Y es lo que ha sucedido en este momento. O usted no ve este país específicamente convulsionado, ¿verdad que sí? Y en un mundo convulsionado donde abunda el pecado, sobreabunda, dice su palabra, la gracia. ¿Para qué sobreabunda la gracia? ¿Para que estemos felices los que conocemos la gracia? ¿O para que todos lleguen al pleno conocimiento de su gracia? Entonces, mientras más convulsión, mayor gracia. Mientras más la elástica se estire, mayor será el poder del Señor. Por eso, hermanos queridos, les digo a ustedes y al diablo mismo, no tengo temor. El Señor ha hecho una promesa y el Señor la va a cumplir. Aunque hoy no vea de dónde viene el viento, ni a dónde va, el Señor ha hecho una promesa con esta casa y la va a cumplir. Porque Él es fiel, Él no defrauda y Él no está comprometido con los planes de los hombres. Otra cosa que hemos aprendido que nuestros planes pueden ser muy bonitos y parecer hermosos y parecer factibles, pero Dios no es el Dios solo de la factibilidad, porque eso es poco para Él. Él es el Dios de lo imposible. Así que lo factible en los cálculos del cielo no existe, solo en los nuestros, en nuestra mente. Abandonemos la factibilidad, porque al Señor no le importa la factibilidad, le importa la fe que usted y yo tenemos para llevar y para conquistar. Amén. Así que hoy podemos englobar todo este escenario que sucedía en este tiempo con que Jesús había comenzado a hacer sus milagros, y los vamos a ver registrados un poquitico más adelante, creo que en el capítulo 2. Y Él había comenzado con esa reforma súper espiritual. O sea, ustedes creen que son los maestros, ustedes creen que están bien, ustedes creen que no hay nada que cambiar dentro de ustedes, y por esa razón ustedes echan el dedo donde quiera que van, ¿verdad? Y nadie es acepto sino solamente ustedes. Pero yo he venido a cambiar eso, yo he venido a traer vida, yo he venido a traer perdón de pecados, yo he venido a buscar lo que está perdido. O sea que si ustedes se consideran que están chévere, chévere con ustedes. Pero he venido a buscar lo que se perdió. Y he venido a buscar lo vil y he venido a buscar lo menospreciado. Eso que tú y yo menospreciamos, ese es el que Dios quiere traer a su reino. Ese es el que Dios quiere traer a su reino. Y este pueblo necesitaba una reforma espiritual porque ellos estaban llevando una carga demasiado pesada. Es como que yo te diga, Anferny, tú tienes que cumplir, y no te puedes salir de la norma nunca, jamás. ¡Wow! Y aparte de eso no lo hago, por cierto. Cabe destacar, ¿no? Porque era la situación real. Porque nadie puede, hermano. Nosotros no somos perfectos, solo Dios. Y nos vamos a equivocar por más y nos pongan atajos, normas, formas, tips. Sí, vamos a ir tras nuestra naturaleza. Y es lo natural. Porque nosotros no somos sobrenaturales. Vivimos en la sobrenaturalidad de nuestro Padre, que es diferente. Pero usted ni es Superman, ni yo soy Superwoman. Y eso nos cuesta entenderlo, ¿verdad que sí? Esta gente estaba acostumbrada a demasiada carga, demasiada, impuesta por los fariseos. Dictaban una sentencia y decían, sí, estás acepto, no estás acepto. Y Cristo vino a romper con todo eso. El Hijo de Dios llegó para transformar la cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Una idea, una forma en la que yo veo la vida, en la que veo cómo debe ser mi vida espiritual.
Cristo vino a romper con todas esas formas que encajonan a la gente en una condenación de la que no pueden salir. Ellos concebían la vida espiritual de una forma. ¿De cuál forma? De la forma en la que los fariseos la vivían. Eran gente santa, apartada, todo perfecto. ¿Y quién llegaba a eso? Díganme. Usted me ve a mí aquí súper espiritual. Esta cuando iré a ser yo así como la pastora. ¿Cómo iré a ser yo cómo seré yo más gente para ser como el pastor? No puedo. El pastor es un humano más que tiene luchas, que tiene debilidades, que tiene fallas, que lo va a ver usted equivocarse, porque es natural. Y mejor dicho, que es bueno que usted lo vea equivocarse, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Estoy hablando de equivocaciones, no de pecados, ¿correcto? Entonces, humanamente nos vamos a equivocar, ¿verdad que sí? Y no vamos a poder escaparnos de eso hasta que seamos llamados para allá, para donde todo es perfecto y se acabó la humanidad, ¿verdad que sí? Así que el Hijo de Dios llegó para transformar esa cosmovisión. Y antes del encuentro con Nicodemo, Jesús había sido ya reconocido por Juan. Si lee el capítulo 2, es la parte del bautismo, ¿verdad? Donde el Señor mismo descendió con su Espíritu Santo y dijo, este es en quien yo me complazco. Y sabe que Dios se complace con usted, aún así, y como usted es, y como yo soy. ¿Verdad que sí? Pero eso es harina de otro costal que en otro momento lo vamos a compartir. Pero es una realidad. Así que él había sido reconocido por Juan y ahí habían muchos testigos, ¿verdad que sí? De que el Espíritu Santo había descendido sobre él y había reconocido quién era Jesús. Comenzó entonces Jesús a llamar a sus discípulos. De hecho, Juan les dice a Andrés y además discípulos, hey, olvídense ya, mi tiempo terminó. Qué bonito eso, ¿verdad? Que Juan reconocía que ¿cómo se dice? Su misión había llegado hasta ese pequeño espacio. Y qué bonito es que nosotros aprendamos a vivir sabiendo cuáles son nuestros límites. Eso es una bendición. Saber cuáles son nuestros límites, saber hasta dónde Dios quiere llevarnos o hasta dónde Dios quiere que avancemos. Amén. Comenzó Jesús a llamar a sus discípulos y a hacer sus milagros. Y aquel famoso milagro que fue el primero, a ver cuál fue. El milagro cuestionado del mundo, que convirtió el agua en vino y nosotros locamente decimos, mi alma, ¿qué es eso? ¿Qué es esa bebezón, verdad? Y resulta que Cristo estaba hablando nada más de eso tan maravilloso que él venía a hacer, que era ese pacto de la sangre que iba a ser derramada en la cruz, y por eso tenía que sobreabundar el vino, porque la sangre no se escasea. Ese sacrificio fue para siempre, amén. Así que por esa razón él hace ese primer milagro tan importante, por si usted tenía esa duda. ¿Alguien tenía la duda de por qué? ¿No? Gente que sabe mucho, eruditos todos. Gracias a Dios. Y aparte de que hizo ese primer milagro donde convirtió el agua en vino, también la purificación del templo la vemos evidenciada en el capítulo 2 también, donde Jesús también, ese famoso encuentro donde Jesús voltea todas las mesas y les dice a todos que son unos ladrones, que son unos terribles, ¿verdad? Porque tenían el templo del Señor, el lugar donde se supone que la gente iba a sacrificar ofrendas delante de él, como un mercader o como un mercado. Así que también podemos ver registrado esa escena en el capítulo 2. Y en ese lugar, ¿por qué Jesús se enfurece? Porque la usura reinaba en ese lugar. Así como en muchos lugares, ¿verdad que sí? Nosotros hoy vemos que reina la corrupción, que reina la usura, que reina el robo, que reina la arbitrariedad, que reinan muchas cosas, y nosotros como hijos de Dios necesitamos voltear las mesas. Claro, no es que usted le va a voltear la mesa a la gente, pero necesitamos a través del amor de Cristo aprender a ser firmes. ¿Qué es voltear la mesa? No participar. Y dejar su posición bien clara. Yo soy cristiano, yo creo en esto y yo no participo de eso. Allá ustedes, les presento a Cristo, les presento la verdad, pero yo
no negocio mis principios, porque soy cristiano. Amén. En el capítulo 2, 23 se registra que había hecho Jesús señales, porque dice inclusive que mientras estaba en Jerusalén, el capítulo 2, 23, mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Es decir, la gente creyó en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. ¿Se entiende? Entonces dice, y no necesitaba Jesús que nadie le explicara acerca del corazón del hombre, pues él sabía lo que había dentro de ellos. De modo que, ¿cómo entender cómo es que si esa gente creía por los milagros que Jesús hacía, Jesús no creía en la gente que creía en él? Es como un trabalengua, ¿verdad? Pero es muy sencillo. Dice la palabra que Jesús no creía en ellos, porque Jesús sabía que la fe que había nacido en ellos, ¿ok?, estaba basada en los milagros que habían visto o recibido y en la resolución de su problemita. ¿Ok? Es como que yo diga, bueno, Señor, yo creo en ti. Creo que si tú prosperaste al pastor Walter, a mí tú me vas a prosperar con $8,000. Yo creo, Señor. Y resulta que el Señor viene y me envía los $8,000. Wow, ¿cómo quedó mi fe? A ver, ¿cómo quedó mi fe? A ver, Carla, ¿cómo quedó tu fe con los $8,000? Quedó activa, quedó activa. Quedó activa, dice Carla, alterada. Wow, creyó porque usted vio un milagro. El problema es cuando se le acaban los $8,000. Porque no es lo mismo reconocer al Dios de los milagros cuando no hay nada. Amén. Gloria a Dios. Que reconocer cuando hay bastante. ¿Saben qué me dijo el Señor? Me dijo, ten cuidado. Porque cuando muchos ministros, miren lo que me dijo, muchos ministros saben llevar el peso del desierto, pero no saben llevar el peso de la gloria. En cualquier situación que nosotros nos encontremos, mis hermanos, nosotros vamos a dar cuenta, usted sabe. Así que en el desierto nosotros estamos, ay, Señor, yo te creo, y amén, y es verdad. No digo que sea irreal, es cierto, es de corazón. Pero cuando venga la abundancia, tengamos más cuidado, porque podemos extraviar nuestros ojos de aquello que tanto nos costó cuando estábamos en el desierto. Y yo que a usted le doy un aplauso al Señor, porque Él es fiel y bueno y nos advierte. En pocas palabras me está diciendo, te voy a prosperar. Pues yo lo entendí. Lo que tengo que tener cuidado y irme ocupando de formar este templo, ¿verdad?, para el día que Él decide hacer lo que quiere hacer. Amén. Yo le brindo, hermano, cuando el Señor. De modo que nosotros pues no entendemos cómo es, Señor, pero si esta gente creyó en ti, pero si tú dices tu palabra que el que a ti viene no lo echo fuera. Y eso por ahí se viene cocinando, el que a ti viene no lo echo fuera. ¿Quién ha oído ese versículo? Eso es una cosa poderosa. ¿Y cómo es que entonces, además vos decís en tu palabra que aunque sea como un granito de mostaza, el granito de mostaza es chiquitico? No, es que el que escudriña los corazones de nosotros es Él. Y Él sabe lo que hay dentro, mis hermanos, no se nos va a escapar nada. Así que Él sabe si nuestra fe es circunstancial o si nosotros le estamos procurando estamos maravillados porque estamos viendo simplemente lo que está sucediendo, por ejemplo, con Roman, o lo que está sucediendo con Encho, o lo que está sucediendo con Katy, o lo que está sucediendo con cualquiera de nosotros, o con cualquier otro. Él conoce nuestro corazón. Y esta gente, lamentablemente, la palabra la registra como gente que simplemente creyó porque se le solventó el problema, ¿me entiendes? Hay gente que cree porque se le solventa el problema económico, de salud, sobre todo, tiene que ver mucho con la salud. Una persona que tiene un padecimiento, ¿verdad? Y que sencillamente, pues, miren, hay gente que Dios la ha sanado de SIDA, de cáncer terminal. Y después de que pasó el proceso, ya está. Entonces, esa es la condición humana. Y Dios conoce eso. Y dice en Juan 6:26, ustedes me buscan no porque han visto las señales, y esto es terrible,
sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, ya pasó. ¿Ya? Entonces, esta es la fe. Jesús no es que es malo y desecha gente. No, el que a mí viene no lo echo fuera. Pero, el problema es que esta gente había comido pan y se sació. Así como los 5,000 que comieron el pan, que recibieron los milagros, pero arrancaron y quedaron los que quedaron. Amén. Entonces su fe no era un reconocimiento profundo de qué, de un deseo de cambio, porque cuando usted y yo conocemos a Cristo, ¿qué nos damos cuenta? Estoy demasiado manchado, necesito ser limpio, ¿o no? Cuando usted y yo nos topamos con Cristo, nuestro único pensamiento es: estoy demasiado sucio, necesito ser limpio en ti. Necesito que esa sangre me renueve mi vida. Yo necesito nacer de nuevo. ¿Y qué es saciarse? Comer y saciarse y que no haya más nada. Que no hemos reconocido que necesitamos un cambio profundo que viene de adentro, que no es externo, que no tiene que ver cómo nos comportamos, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo dentro nuestro, con un cambio de vida moral y espiritual. Porque al tener un cambio espiritual comenzamos a tener cambios morales, porque comenzamos a vivir según los estatutos del reino, o los designios del reino, o los principios del reino. No tengamos una admiración temporal como tuvo esta gente al recibir su milagro. Y hoy hay demasiada gente en esa misma posición, convencidos. Óigase bien esto, me lo decía el Señor, de alguien en específico a quien evangelizamos en las estrategias de Cornelio, que por cierto quiero que le demos un aplauso al Señor, porque fueron un éxito. ¿Y saben por qué fueron un éxito? Porque vencimos las circunstancias. Y quiero decirle a todas las que vienen, porque van a seguir las estrategias de Cornelio. La estrategia de Cornelio no fue un éxito solamente porque creyeron, porque de verdad creyeron. Ah, pero es que hoy no vinieron. Hermanos, fue un éxito, porque vencimos esta circunstancia. La peor, el no puedo. El espíritu de derrota que anda rondando este tiempo. Lo vencimos. En el mundo espiritual literalmente fue así. Hoy hay mucha gente convencida de una fe en sí misma. Lo que yo creo es suficiente para salvarme. Y lo que pasa es que no nos vamos a salvar con lo que yo creo. Nos vamos a salvar en quien cree. Nos vamos a salvar si estamos en lo correcto, en quien creímos. Porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. En lo que yo creo, yo puedo creer en miles de cosas. Y yo puedo creer en Cristo. A mi forma, a mi manera, es controlado, y creo en Cristo. Así es muy fácil creer en Cristo, hermano. Así es demasiado sencillo creer en Cristo. Y no es a mi forma, o no es a mi modo, es al modo del Señor. Sin notar que lo que Jesús desea, la gente camina sin notar que lo que Jesús desea es hacer una transformación interna de la que hablamos ahorita, que nos permita saltar a una vida eterna que sea juntamente con Él. Amén. Entonces, luego de haber introducido, vamos a tratar de ir avanzando y vamos a hablar de específicamente del versículo 1 y 3, ¿verdad? Donde hablamos acerca de nacer de nuevo, que es lo que se está comentando. Si ustedes tienen allí su versículo, que deberían, para que ustedes se den cuenta de que no estamos hablando mentiras, sino la palabra del Señor, ¿verdad? Que quiere hoy cortar para acá y va a cortar para allá. Amén. El nuevo nacimiento solo es producido por el Espíritu Santo de Dios. Hacernos hijos de Dios. Dice él ahí, ya va, es que el que no es hijo de Dios no puede reconocer el reino. ¿Sí? ¿Lo tiene por ahí alguien, por favor? 1:3. 1 al 3. 3, 1 al 3. Juan 1 al 3.
que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie, sin la ayuda de Dios, puede hacer las enseñanzas milagrosas que tú haces. Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo alguien que no es hijo de Dios puede tener parte en el reino de Dios? Ya, pues un detalle técnico, no, yo que se paga y bueno, estos muchachos se pagan después. Ajá. El nuevo nacimiento solo es producido por el Espíritu Santo y el punto de partida es reconocer que todos nosotros necesitamos una regeneración espiritual. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer eso internamente dentro de nuestro ser. En 2 Corintios 5:18 dice que todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Hermanos, esto es una orden. Jesús, como hijo de Dios, vino a reconciliarnos a nosotros con el Padre. Y la orden de Jesús fue ir y hacer lo mismo que Él hizo con nosotros. Amén. Nosotros necesitamos ser reconciliados y llevar, después de esa reconciliación, llevar el mensaje para que otros experimenten lo que el Padre desde el cielo designó para nosotros. Amén. Para todos nosotros. Dios está tratando de reconciliar al mundo a través de Cristo. Y dice la palabra que todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él. Él está tratando desde el principio de reconciliar al mundo a través de Jesús con Él, a través de Cristo, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Por eso nosotros no podemos decir, no le voy a predicar a fulano porque se cae en la iglesia. ¿Usted ha escuchado esa ¿cómo se dice eso? Esa expresión. Imagínate, invité a fulano, se cayó a la iglesia. Dios mío, inmediatamente estamos haciendo el juicio sobre esa persona. Mejor ni lo invitemos, callémonos. Porque le estamos diciendo, ni Cristo puede salvarte. Y yo he oído eso de hijos de Dios, que dicen eso referente a otras personas. Es una locura. Igual que me bajé de la cruz. Si usted decide bajarse, no se monte más, porque dígame si le pasa lo de los 7 demonios que vienen para la casa. Entonces hay expresiones coloquiales que necesitamos abandonar. Porque ¿sabe por qué? Porque son apostasías. Son cosas que nosotros estamos diciendo contra el Hijo de Dios, contra el Hijo del Hombre. Y yo no sé, pero malicia del diablo que se mete en las iglesias, esas cosas. No sé si usted lo ha notado, pero de verdad es una realidad. Y necesitamos abandonar algunos dichos mal dichos. ¿Verdad que sí? Y sobre todo ese, si hay voces que a la iglesia, no seamos partícipes de eso. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación y nadie puede decir lo contrario. Si usted y yo estamos unidos a Cristo, va a haber una nueva creación. ¿Qué necesitamos nosotros? Unirnos a Cristo. Solo unirnos a Cristo para que haya una nueva creación en nosotros. Lo viejo debió desaparecer a través de esa nueva relación que tenemos con Cristo o esa unión, y va a comenzar una renovación, una reforma espiritual dentro de usted y dentro de mí. Amén, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo puedo yo lograrlo? Eso es realidad. Porque usted tiene muchos años, pero en verdad yo puedo lograr eso. A mí me cuesta demasiado. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, debido a que hemos conocido a Cristo. ¿Qué quiere decir esta gran expresión? Quiere decir que usted y yo tenemos poder. Diga conmigo, yo tengo poder. Para alcanzarlo. ¿Para alcanzar qué? Ese nuevo nacimiento. Porque si me uno a Cristo, a través de creer en Él, yo voy a tener el poder porque Él es poder y Él va a darme la fuerza. Y Él va a comenzar a vivir dentro de mí. Yo voy a poder tener el poder para alcanzarlo. También dice que Dios nos ha dado preciosas promesas. Entonces, ¿cómo yo me consuelo mediante vivo mi proceso de renuncia a mi carnalidad
para vivir en la abundancia de Dios. ¿Cómo lo hago? Confiando en sus promesas. ¿Cuáles son sus promesas? La palabra del Señor. Para que por medio de esas promesas nosotros participemos, estemos apegados a la naturaleza divina y entonces logremos huir de nuestra naturaleza humana, que es aquella que mencionó la palabra como concupiscencias. ¿Ok? Es muy fácil. ¿Qué son concupiscencias? Naturaleza de hombre. Solamente eso. Aquellos deseos que nos llevan a vivir en el pecado. Pero para poderlo lograr debemos ser diligentes. ¿Qué debemos ser? Ok. Convertirnos en personas honestas, coherentes entre lo que queremos lograr y en lo que estamos haciendo para alcanzar. Porque yo puedo decir, he creído en Cristo, o voy a creer en Cristo. Demasiado calor, ¿no? Voy a creer en Cristo y voy a vivir de ahora en adelante una vida en el Señor. Pero resulta que eso lo dije y a los 2 días se me olvidó y no estoy procurando buscar las promesas para alimentarme de la naturaleza divina, y lo que estoy haciendo entonces es seguir bajo el deseo de mi mente y seguir bajo la autorización de que yo hago lo que pienso. Acuérdense de aquella fe que hablamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito ser? Convertirme en alguien diligente, en una persona honesta. Si era deshonesto, necesito comenzar a aprender a ser honesto con los hombres y delante de Dios, ¿verdad? Coherente entre aquello que yo estoy esperando lograr y lo que estoy haciendo para alcanzar esa meta. Estamos hablando de la meta de ser más espirituales y menos carnales, ¿verdad que sí? Controlando aquellos impulsos. ¿Cuáles son los impulsos? Las emociones que nos conducen a nosotros a vivir en el pecado o en la naturaleza del hombre. ¿Y cómo lo puedo lograr? Es que quiero que sea ya. Eso no va a pasar ya. Tengo que entender que es un proceso de restauración y que yo llevo años de una forma y que me va a costar algunos otros, pues convertirme en el hombre o la mujer que Dios desea que sea. Y cuando digo hombre o la mujer, usted sabe, el hombre es hombre y la mujer es mujer, porque entonces ahora usted dice que es el proceso de transformación aquella. Debo ser paciente, teniendo misericordia, mirando a los demás con la misericordia que quiero que me miren a mí y que me traten a mí, y procurando amar a los demás con aquel amor que yo quiero recibir. Si yo quiero recibir amor, ¿qué necesito? Entregarlo, ¿verdad que sí? Entonces es un acto consciente. Creer en Jesús es un acto consciente. Creo que Él me salvó, que me ama con lo súper defectuosa que soy y que Él está haciendo una obra regeneradora dentro de mí que va a dar un fruto, y yo voy a ser diligente y coherente. Y voy a dejar de ser deshonesta. No voy a decir con mi boca que vivo, hago, soy, y por el contrario soy todo al revés. ¿Ok? Sino que voy a ser sincera delante de mi Padre, que me conoce y que de Él no puedo ocultar nada. Porque si todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La honestidad, la coherencia, la misericordia, el amor están dentro nuestro, entonces vamos a poder dar un fruto. ¿Un fruto en qué? En Dios, porque estamos procurando hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿podemos nacer de nuevo? Es la pregunta. Sí, sí podemos. Sí, por medio de su Espíritu Santo podemos convertirnos en sus hijos. ¿Podemos ser hijos de Dios? Sí, mientras no estamos unidos a Cristo somos criaturas. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Dice la palabra que Dios es nuestro creador. Pero al recibir a Cristo, que es su Hijo, quien salvó el mundo, entonces somos hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿podemos nacer de nuevo y podemos convertirnos en hijos de Dios? Sí, nos podemos convertir de Dios porque hijos de Dios, porque hemos conocido a Cristo Jesús, y podemos nacer de nuevo porque le hemos dado paso a su Espíritu Santo a través de ese creer en Cristo para que actúe en nuestro favor. Cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, sí, creo que Cristo murió y salvó mi vida de todo pecado, entonces nosotros le estamos diciendo al Señor, acepto que tu Espíritu venga dentro de mí
y entonces se pose y me dé ese poder para ser honesto, para caminar en santidad, para vivir delante de ti lo mejor que yo pueda todos los días de mi vida, porque sé que tú me estás mirando. No porque me esté mirando la gente, es porque sé que tú me estás mirando. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo no podrá ver el reino, y esto es poderoso. Porque podemos decir que creemos en Cristo, pero no nacer de nuevo. Qué terrible. Es como hacer una vida completamente súper religiosa en esta tierra y cuando lleguemos al cielo nos dice el Señor, no te conozco. Pero si yo saqué 800 demonios, no te conozco. Pero si yo hice obras de caridad, no te conozco. Alejado, apartado de mí, hacedor de maldad. Y eso es más o menos así. Ver el reino de Dios significa toparte con tu realidad. ¿Cuál es mi realidad hoy espiritualmente hablando? Estoy en desorden, estoy haciendo algo oculto, o sencillamente pues ya no me importa ni siquiera que sea oculto, pero sé que no está bien, igual que lo sigo haciendo. ¿Cuál es mi situación? Cada uno de nosotros podemos tener una situación. Y cuando no conocemos a Cristo tenemos miles de situaciones que están fuera del deseo de Dios. Y necesitamos nacer espiritualmente de nuevo y anhelar esa intervención divina para que esa obra que Él prometió se complete. Si usted y yo ya hemos creído, entonces nosotros necesitamos aún más ser más diligentes, más honestos, más coherentes, porque sabemos que Cristo nos ha hecho un llamado. Mucho, más. Al que mucho se le da. ¿Qué dice? Al que mucho se le da, ¿qué? No lo tengo. Más se le va a pedir cuenta, ¿no? Más se le va a demandar, esa es la palabra. Entonces, es una realidad a la que nos vamos a ver expuestos en un momento. Ver el reino de Dios significa toparte con esa realidad y reconocer ese estado espiritual y anhelar la intervención. Entonces, todos los días yo me topo con mi realidad cuando yo voy al Señor. Porque todos los días le tengo que decir, Señor, este sentimiento. Señor, revisa esto. Señor, revisa este pensamiento. Señor, purifícame. Señor, todos los días de la vida. Nicodemo era un hombre prominente que practicaba la ley y que poseía el linaje de Abraham. Como muchos judíos, él no podía ser un maestro de la ley si no era judío. Era una gente de pedigrí, usted sabe. No era un gentilucho. Era una gente de pedigrí, de clase, como muchos judíos, y participaba de la idea de que por ser del linaje de Abraham, no quiero obedecer esto, eran santos, sí, por herencia espiritual eran santos, de cierto modo es una realidad. Y ellos participaban, los judíos, de la idea de que por hacer esas cosas ellos eran salvos ya, porque ellos practicaban la ley, eran correctos, rectos, hacían lo que Dios había dicho en la ley de Moisés, y por esa razón ya ellos tenían la salvación ganada. Y si usted y yo estamos caminando como ellos, no, ya yo creí, ya no hay más nada que hacer, yo cambié, vos no te imaginas, y todo lo que el Señor me cambió, todo lo que, y usted no ha escuchado gente así. Y usted lo ve en su vida cristiana y se va para el Nuevo Testamento y dice, está más raspado. Porque volvemos a lo interno, no se trata de lo externo. Sí, ya ellos hicieron su confesión de fe, ya Cristo vino, habitó, pero resulta que lo dejaron guardado en un cuarto y le pusieron candado. El Espíritu Santo está ahí, como vos queréis. No puedo hacer más nada. Y hoy en día existe gente así, que cumplen ciertos requisitos o todos los mandamientos quizás del Señor, pero que por dentro siguen estando en el mismo estado espiritual. Jesús vino a traernos la libertad de vivir muriendo al pecado. ¿Qué vino a hacer Jesús? Y escríbalo en sus estados. Jesús vino a traernos la libertad de vivir muriendo en el pecado. Pastoral, ¿cómo se comió eso? Juan 8, 34, 36. Juan Diego, vos que soy rapidito, hazme el favor. Juan
8. 34, 36. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Al que el Hijo libertare, verdaderamente será libre. Y ese Hijo se queda habitando en este templo, en esta casa, a través del Espíritu Santo. Dios o Cristo nos dio la libertad de morir al pecado todos los días. Hermano, no nos conformemos. Dice la palabra que no nos conformemos a este siglo. ¿Cuál es este siglo? ¿Cuáles son las costumbres de este siglo? Vivir en pecado. Hermano, hay demasiadas cosas que parecen buenas, pero no son provechosas. Hermano, Dios quiera que en verdad cierren el TikTok. A ver si muchos de nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que hacer en la vida y en el propósito de vida que nosotros tenemos. Hermano, Dios quiera que no estemos en desarrollo en muchos sentidos. Por lo menos por un tiempo. A ver si la gente elige lo correcto. A ver si la gente elige lo que da fruto. Jesús te dio la libertad a ti y a mí de que muramos al pecado a diario, no de raticos. A diario. Al que el Hijo del Hombre verdaderamente libertare, el que el Hijo del Hombre libertare, ese es verdaderamente libre. Y la alegoría que hace aquí es de una casa, ¿no? De un esclavo. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo. O sea que si Cristo nos libertó, ya no somos más esclavos. Pero si nosotros soltamos a Cristo, ¿qué va a pasar? Volvemos a ser esclavos del pecado. Romanos, mis hermanos, léanlo, es lo máximo. Nacer del agua y del espíritu, en el versículo 5, y usted puede revisar. El agua simboliza la necesidad de purificación. ¿Sí? Del alma. Para ver y heredar el reino de los cielos. Antiguamente todos los ritos de purificación eran hechos con agua. El lavamiento, lavas la mano, lavas los pies, ¿verdad que sí? Cuando nosotros nos vamos al Éxodo Levítico vemos todo eso. Y todos los ritos de purificación eran hechos con agua. Porque el agua simboliza la purificación del espíritu, del alma, ¿ok? ¿Por medio de qué? De un lavamiento. ¿Qué hizo Cristo? Nos lavó. ¿Nos lavó con qué? ¿Con agua? Nos lavó con su sangre. La gente era purificada de sus pecados a través de ese proceso de purificación o rito de purificación, ¿verdad? Para nosotros ocuparnos. Así que nosotros solamente, gracias hermano, al ocuparnos de lo externo, vamos a traer un efecto que será mortífero en nuestra vida espiritual. Nosotros podemos externamente tener una apariencia y ser perfectos, pero el lavamiento que Cristo está hablando, o sea, puede haber gente que moralmente es intachable, no sé si me entienden. Hombre de una sola mujer, pero resulta que tienen una yuca así, de odio, de amargura en el corazón. Qué terrible. En el corazón. ¿Y qué puede suceder con eso? Que ya están salvos porque moralmente son correctos. No, Cristo no vino a buscar eso. Cristo vino a buscar un corazón arrepentido. Un corazón que reconozca que necesita de Él para ser limpio. Así que el Espíritu entonces se refiere a la obra que hace el Espíritu Santo, no a la obra que hace el pastor cuando predica, a la obra que hace el hermano en la cédula cuando me da la enseñanza, no, a la obra que hace el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros y que por cierto la puede hacer cuando usted lee la palabra, porque de otra forma no la puede hacer, hermano, porque ese es el manual por donde Él nos habla y la única forma, sí, Dios se comunica con nosotros a través de la oración, pero si no leemos la palabra estamos incompletos, amén.
la obra de ese Espíritu Santo, la cual es incomprensible y nadie puede controlarla. A ver, yo pregunto, ¿usted comprende la obra del Espíritu Santo? O sea, usted siempre dice, ¿cómo Dios hizo esto? ¿O no? Usted no se asombra, usted no se maravilla. Dios mío, yo me asombro, ¿cómo Dios hizo tal cosa? ¿Cómo le habló a fulano? ¿Cómo no sé qué? ¿Verdad que sí? Nosotros nos maravillamos de eso. Nosotros no podemos, a veces decimos, yo no entiendo cómo Dios hace tal cosa. Y fulano es tan... ¿Verdad que sí? Nosotros decimos eso. Y decimos, no comprendo. Porque nosotros no amamos como Él ama. Y nosotros no morimos por ninguna alma. Pero imagínese usted, su hijo, su propio hijo. Cuando las muchachas danzaban, el Señor me traía a Joel. Y así en ese proceso de parto, que ella está, en ese proceso de gestación, que va a traer un proceso de parto futuro, en el que ella ha sufrido cambios terribles y no lo comprende. Así es la obra que el Espíritu Santo está haciendo por cada uno de nosotros, que es incomprensible. Y el Señor me decía, y si tú tienes que volver a parir, pare. Porque humanamente nosotros decimos, no aguanto más. Pero el Señor me decía, vale la pena. Recuerda que nada de lo que tú hagas va a quedar en vano. Va a ser en vano, no va a ser. Porque tú lo estás haciendo no para ti, lo estás haciendo para mí. Y si para mí, tú que estás ahí, si para el Señor, tú que estás ahí, estás haciendo las cosas, entonces nada de lo que tú hoy estás haciendo va a quedar sin una respuesta. Nada de lo que tú estás haciendo va a quedar sin una respuesta. Eso sí, tienes que entender que Dios va a responder cuando Él quiera. Y no te molestes por eso. Dios va a responder cuando Él quiera. Pero Él va a responder. Y esa promesa de que Él va a responder debería, en nuestra obediencia, sostenernos. ¿Por qué digo debería? Porque somos rebeldes. Muchas veces. Y como no vemos, decimos, bueno, entonces no voy a hacer más nada. Que cada quien vea lo que va a hacer. Y ese no es el amor que el Señor nos llamó a practicar. El amor que el Señor nos llamó a practicar es el que veamos a los demás con la misericordia que Él nos ve. Está muy grave, tienen mucho calor. Sí, quieren volar, se quieren ir. Vamos a terminar. Así que como el viento, nosotros no podemos verlo ni explicarlo, la forma en la que Él actúa, sabemos que sí nos toca. ¿Y nos toca qué? Ese Espíritu Santo de Dios. Su compañía y su presencia y su dirección y su consuelo está actuando siempre a nuestro favor. Yo no sé qué pasó aquí, pero no me parece la conclusión. No, que lo que falta es algo, mis hermanos, pero vamos a dejársela ahí. Yo sé que hay calor. Y que cuando logremos consolidar el salón, las cosas van a ser muy distintas. Quiero que sepa que nosotros nos preparamos incesantemente durante una semana para traer un buen fruto, una buena palabra. Hoy entiendo a mi pastor, antes no lo entendía porque no era pastora, y es natural que usted de pronto no nos comprenda, pero hoy entiendo cuando mi pastor se ponía muy bravo y se quitaba la chaqueta, y él decía, ¿usted sabe cuánto tiempo tengo yo preparándome para dar este mensaje para que usted no traiga a quien lo oiga? Y yo no entendía, yo decía, pero el pastor no aguanta juego, como dice Roma. Pero el peso de la encomienda a nosotros nos hace reaccionar a saber que el tiempo está pasando y que no hay tiempo para perderlo. El tiempo no está para perderlo, ni usted ni nosotros. Y yo sé que las condiciones de venir para acá son difíciles. Sé que las condiciones en las que estamos hasta ahora no son las mejores. Y yo quiero que usted se vea a usted mismo. Porque la condición en la que usted está no es la mejor.
pero Cristo no ha desistido. Y véase usted hoy como esta iglesia. Porque la condición humana, moral, espiritual, quizás, en la que usted está hoy, no es la mejor, o no es la que Cristo desea. Lo reconocemos, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿Él ha dejado de insistir en usted? ¿O con usted? Entonces, usted y yo ahí tenemos nuestra conclusión. Se está haciendo un trabajo incesante. Solo los días sábados es el único día que se está viniendo. El hermano Rommel, el pastor Rommel y el pastor Walter están viniendo a concluir, porque vamos a concluir el sueño de Dios, porque Él nos ha dado la fuerza, porque Él nos ha dado la capacidad para hacerlo, ¿verdad? También vino la pastora Mónica ayer, les hizo unas arepas, el hermano Juan también estuvo, y por allí hay un grupo que el pastor diseñó, creó, para que todos los hombres se puedan involucrar en esta labor, sin importar la edad realmente. Porque el asunto no tiene que ver con cuánto sé yo hacer o qué voy a hacer yo allá. Se trata de construir el sueño de Dios. Y cuando se trata de construir el sueño de Dios no hay ninguna excusa, hermano. El arca de preservación que Dios nos mandó a construir. Entonces cuando usted ve el salón hecho y no haya este calor, al que usted no quiere invitar a la gente porque usted entiende que la gente no quiere ir como chivo atrás de una camioneta, porque usted entiende que la gente no quiere aguantar sol y porque usted entiende que la gente está en su comodidad y en su confort, entonces usted va a reflexionar sobre su propia situación y va a decir, si yo mismo no doy el ejemplo y no lo hago, ¿cómo puede hacerlo alguien que no cree en Cristo? Y no es a regaño, de verdad que no, de todo corazón hago esta exhortación para que nosotros comprendamos que nuestro testimonio en general es demasiado importante para que esta casa se llene. Porque ¿sabe por qué? Esta casa está llena de su gloria. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay palabra de verdad. Porque aquí no hay manipulación de las escrituras. Porque aquí a nadie se le obliga a reaccionar conforme a una norma, a menos que sea la de Cristo. Y tampoco se le obliga. El Espíritu Santo hace la obra. Entonces, ¿qué les quiero decir hoy? ¿Vale la pena invitar a sus amigos? ¿Nos da pena el calor? ¿Nos da pena, no sé, las condiciones? Porque usted sabe, yo no quería traer al apóstol Luis Gustavo. Yo decía, no, el pastor se desmaya, ¿cómo lo vamos a traer? Hay demasiado calor. Si uno aquí, los que predican saben, ¿o no? Los que predican saben que aquí uno está a punto de desmayo. Usted está sentado, pero uno está a punto de desmayo. Los que tocan, por cierto, vengan a tocar. Estamos a punto de desmayo porque hay un desgaste al estar levantado, ¿verdad que sí? Porque no es fácil. Nosotros decíamos, Ademi, préstame 50 ventiladores que tenemos en tu casa. Y al pastor le gustaba en una condición. Y como Dios es Dios, el pastor dijo, ella lo vamos a invitar con calor. Ay, Dios mío, se nos va a desmayar el pastor Luis Gustavo. Hubo un tiro que se sentó, ¿o no lo vieron? ¿Pero qué vino a hacer? A impartir lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Un aire físicamente, sí, porque no estamos jugando. Amén. Pero más que un aire, más que un cuarto cerrado, más que una comodidad, nosotros necesitamos entender que ese sacrificio que Cristo hizo, necesitamos morir a diario al deseo nuestro, para que ese sacrificio que está tan vivo ahí latiendo, buscándonos, llamándonos, insistiendo en nosotros, tocando la puerta del fruto. ¿Ustedes creen que para nosotros no fue doloroso dejar 20 personas atrás? Yo les hago esa pregunta. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Y le decíamos al Señor, yo sé que tú vas a proveer una ayuda. ¿Sabe desde cuándo nosotros orábamos por los pastores Rodríguez para que Dios los trajera? Desde que llegamos a Ranford. Porque Dios no es desordenado, Dios no es como nosotros. Dios tiene un plan. Y nosotros decíamos, Señor, trae los pastores, tráelos.
Porque tu pueblo no puede quedarse sin un pastor. Y yo sé que no van a proseguir. Señor, tráelo. Y Dios desde la rotaria nos estaba preparando para todos los procesos que vivimos después. Pero cuando nosotros como hijos de Dios entendemos que Dios es un Dios de procesos y que el pueblo en el desierto vivió 22 procesos que todos fueron distintos. Por cierto, no todos eran de hambre y sed. Anímese, porque no todos los desiertos son de hambre y sed. Hay desiertos donde hay frío, bastante, hay frutos, matas que dan fruto, oasis para que usted se meta, se refresque un poquito y agarre impulso, que es lo que viene candanga con burundanga, decía mi papá. Porque Dios conoce nuestra naturaleza y Él está comprometido en sostenernos, ¿verdad que sí? Así que usted cree que ese proceso no fue duro. Casi 20 personas quedaron en otro lugar. La mitad más uno de los que estábamos. Ahora yo he decidido quedarme de este lado. Necesito ser consecuente. Necesito ser coherente. Necesito saber que aquello que estoy persiguiendo, estoy siendo diligente para conseguirlo. Porque Dios no premia la falta de diligencia, ni tampoco la falta de obediencia. Dios premia a los que son obedientes. Y Él hoy nos está llamando una vez más a que dependamos de Él, del poder que ha depositado en nuestra fuerza. Y Él te dice, lo que yo tenga que volver a hacer por vos lo hago. ¿Qué necesitáis? Apasionarte. Vení. ¿Qué necesitáis? Volver a sentirme. Vení. ¿Qué necesitáis? Experimentarme. Vení. ¿Qué necesitáis? Verme. Vení. No me estoy refiriendo a la iglesia. Vení a mí, dice el Señor en su palabra. Todos los que estén trabajados, todos los que estén cansados, que yo los haré descansar. Venid, te dice el Señor hoy, hermano. Venid, pero no te tardéis. Venid, porque mi tiempo está aquí. Es el día y es la hora. Es el día y es la hora, le dijo el Señor a la mujer samaritana. ¿El día y la hora de qué? En donde se ven dónde están los verdaderos adoradores. Quien adoran a Cristo en espíritu y en verdad. Que no les importa en qué lugar andamos. No les importa el calor. No les importa las teclas del teclado. No les importa la cuerda de la guitarra. No les importa los 1000 platillos que Ray sabe tocar solo por inspiración de Dios. En el nombre de Jesús vamos a tener una batería como Ray ora. Una batería como Ray ora. Porque si Ray no ora, por esa batería no la vamos a tener. Porque a través de esa batería, Dios usa Ray. Entonces vamos a tener una batería como Ray ora. Vamos a tener guitarras como Él ora, como Anthony ora, para que Dios traiga. Vamos a tener cornetas como ellos oran, para que Dios traiga. ¿Verdad que sí? Porque necesitamos ser diligentes en el llamado que Dios nos ha hecho. Así que si Dios nos llamó a servir, ven a mí. Si Dios nos llamó a adorarle, ven a mí. Y no pongamos excusas delante de nuestro Padre, no hay. Es que el problema es que no hay. ¿Usted me entiende? Nosotros queremos ponerla, pero es que no hay. No hay excusa para decirle a Dios, no puedo amarte como tú me amas. Porque es que Él es tan perfecto que es imposible. Y la única demostración que podemos tener de ese amor tan grande es poderle servir. Y es poder adorarle con nuestra vida, con lo que nosotros somos. Indistintamente de cuántas veces nos equivoquemos humanamente. El Señor sabe y está dispuesto. El Señor le dijo a la mujer samaritana, toma de esta agua y no tendrás sed jamás. Entonces ven y toma del agua que te salta a ti para la vida eterna. Ven y toma del agua o de ese pan que ha llegado
para santificarte, para hacerte ver su reino, para que tú nazcas de nuevo, para que tú creas en un Dios vivo, que no va a hacer todo por ti, pero que compró tu victoria. No promete hacer todo por ti. De hecho, no lo hará. Cuando creas en Cristo, todo va a ser perfecto. No, va a ser más fuerte. Porque vas a luchar con tu deseo y el deseo de Dios de hacerte nuevo. Pero valdrá la pena. Valdrá la pena. Y yo quiero saber si Andrés quiere hacer su oración por Cristo a través de esto que escuchó. Y te lo digo sin miedo. Porque primero eres la única persona que Dios trajo hoy como una señal que le pedí, que no conoce a Cristo, ¿no? La única persona que no conoce a Cristo. Y hoy Dios quería presentarte a ti su nombre, presentarse delante de ti quién es Él. Y yo quiero saber si tú quieres hacer una oración junto conmigo, simple, donde tú abres tu corazón, recibes a Cristo y le permites que Él haga esa obra de nuevo nacimiento en ti. Y no te estoy llamando a ninguna religión, no te estoy diciendo que tú de ahora en adelante se pone una corbata, una camisa y viene todos los domingos para acá, hermano. No, le estoy diciendo que Cristo está haciendo una invitación preciosa para que usted pueda nacer de nuevo en el poder de su fuerza. ¿Usted quiere recibir a Cristo? ¿Le gustaría? Y si no, no. Pero si quiere, usted viene conmigo y yo lo guío en una oración muy simple. Venga, Andrés. Es una oración súper simple. Y quiero que me des tu